Aquí tenemos una caja vieja, pero es una caja que no soporta ventiladores como ese. Entonces pusimos una caja de ventilador nueva, esta que está acá. Todas estas instalaciones tenemos que pasarla a esta caja. Ahora vamos a ver cómo vienen y qué son cada uno de estos cables. Aquí vamos a tener la instalación para este tomacorriente y la alimentación para este tomacorriente, ya que aquí vamos a tener un tomacorriente de protección y un interruptor para controlar las luces de afuera. Y de allá también va a venir otro cable para poner este interruptor aquí y controlar el ventilador con la luz. No problemo. Comprendo. Entonces vamos a ver cada cable qué es lo que son e instalarlos en la nueva caja. Vamos a ver si tenemos corriente. Cuidado. Aquí vemos que tenemos corriente. Quiere decir que la línea está energizada desde el breaker del panel. Entonces vamos a identificar que el circuito es en el panel y apagar el interruptor. Probamos aquí. Y vemos que es este. Entonces vamos a apagar. Efectivamente. Ya vemos aquí que está apagado, así que no tenemos corriente. Probamos de nuevo para estar seguros. Bien, no tenemos corriente. Me gusta. Si no alumbra ni suena, estamos bien. Bien, ya no tenemos corriente aquí, vamos a desarmar todo esto. Vamos a ver. Aquí tenemos la línea que viene a través del breaker del panel. Vamos a ponerla a través de este orificio. Vamos a marcarla con un tape rojo para una mejor explicación. Ya sabemos que esa es la línea. Este que está aquí es el que está alimentando ese tomacorriente que vemos ahí abajo, que tiene que ser línea también. Entonces vamos a pasarlo por el mismo conector de la línea, que es suficiente para dos cables. Y sabemos que el tomacorriente es línea también. Vamos a ponerle un tepecito rojo también. Y para el tomacorriente de allá vamos a usar este. Y vamos a ver si pasa a través de este conector también. Los tres a través del mismo conector son línea. Entonces, si son línea, todas las tierras van a ir juntas. La de la línea que viene del panel, la del circuito del toma que tenemos acá y el de otro de acá. Son estos tres, ponemos los neutros juntos también. Y ponemos los tres vivos juntos también. Los tomacorrientes están listos, pero nos falta instalar las luces. Ya este tomacorriente está listo, está instalado en la pared, no hay que moverlo. Vamos a ir allá a instalar el tomacorriente que irá combinado con el interruptor. El tomacorriente que viene de allá pasa por esta caja y va a la caja de atrás. Es este que está aquí. Ustedes ven, no tiene corriente. Si yo voy al panel y enciendo el interruptor, aquí habrá corriente. Y habrá corriente en este también. Aquí ustedes pueden ver. Vamos a quitar la corriente. Ya no tenemos. Entonces este vivo, como esto es un tomacorriente de protección, dice aquí línea y dice aquí carga,
Entonces tenemos que conectarlo por la parte de línea, porque por la parte de carga no va a haber nada. Conectamos el vivo en la parte donde está el tornillo dorado y el neutro blanco en el tornillo color plata. El neutro no, pero este vivo sí lo necesitamos mandar a la otra caja de allá que está detrás de esta para alimentar el interruptor del otro lado. Entonces tenemos que pasar un cable desde esta caja a esta. Vamos a usar este pedazo de cable, lo pasamos por aquí y lo unimos con el vivo del toma corriente y con uno de los cables del interruptor, como vemos aquí. Aquí tenemos el cable negro de retorno para encender el ventilador con luz y el cable blanco para encender las luces de afuera. Estos dos cables que van a estar en la caja del techo del ventilador, sobre estos dos se queda el negro en esta caja y el retorno blanco que enciende las luces de afuera lo pasamos a la caja de atrás. Este blanco retorno lo unimos con el que queda libre del interruptor y va a venir este blanco que va a estar allá arriba. Este retorno es este blanco que pusimos aquí en el switch para la luz de afuera, este blanco, y este negro es este que está acá, que es para encender el ventilador con la luz, y este es el vivo que a través del interruptor va a encender el ventilador. Le ponemos el vivo en cualquiera de los dos tornillos y el retorno negro del ventilador en el otro tornillo. Unimos los cables de tierra. Este cable es el Romex que trae el neutro y la línea alimentando el toma de atrás. Y este otro Romex es el que trae los dos retornos, el del ventilador y el de la luz de afuera. Este cable negro es el retorno que va a encender el ventilador y este es el vivo que está conectado con el vivo del toma corriente en la parte de atrás. El retorno blanco lo pasamos a la parte de atrás para encender las luces de afuera. Ya sabemos que este negro es el retorno del ventilador con luz y este blanco, porque los Romex 14.2 solo tienen blanco y negro, es el que vamos a usar para el retorno de las luces de afuera. Y aquí estos dos son cada uno de las luces de afuera. Este es el de la luz de afuera que sale por allá por aquel tubo y este es el de la otra luz de afuera que sale por este tubo de aquí. Tenemos una aquí y una allá. Entonces vamos a poner las dos a través de este hueco. Este cable de la luz de allá vamos a cortarlo aquí. Aquí se instaló un 14.3, pero solo necesitamos el blanco y el negro, el rojo lo vamos a tapar. Tomamos el de la otra luz, cortamos el sobrante, aprovechamos el mismo conector, igual que la otra se pasó 14.3, pero solo necesitamos del 14.3, el blanco y el negro, el rojo lo vamos a tapar también. Aquí tenemos las dos luces, como los rojos no los vamos a usar, vamos a cortarlo y como no los vamos a usar, lo tapamos los dos. Las dos tierras de las luces van a ir con esta tierra. Todas las tierras deben ir juntas. Esta es una luz, dijimos que esto no lo íbamos a usar, esta es la otra. Los cables blancos que van a ser los neutros de las luces, el de esta luz y el de estas, vamos a conectarlo directo al neutro de la línea. Ponemos uno y ponemos el otro. ¿Qué nos queda aquí? El cable de esta luz y esta otra de las dos luces de afuera van a encender al mismo tiempo, luego tanto estos dos negros los ponemos juntos. ¿Y por dónde dijimos que iban a encender las luces de afuera? Por el interruptor de acá que tiene el blanco. Ese blanco retorno es este. Entonces cuando este interruptor que está con el toma corriente cierra el vivo con el blanco de retorno, va a mandar la corriente por este blanco y como ya la luz tiene el neutro aquí, van a encender a través del negro de cada una de ellas. Entonces lo conectamos aquí a los dos negros de las luces
y ya las luces de afuera están instaladas. Este vivo lineal lo podemos tapar, que ya no hace falta más aquí. ¿Qué nos falta? La instalación del ventilador con la luz. El ventilador con la luz va a encender con este neutro y con este retorno que viene del interruptor que está del otro lado, que es el interruptor sencillo. El ventilador con luz va a tener el neutro aquí, y cuando el interruptor sencillo cierre el vivo con el retorno negro, va a mandar la corriente por aquí, y ya con el neutro el ventilador con luz tendrá corriente. Pero necesitamos un rabito aquí y otro aquí en la tierra que vamos a usar para el fan. Entonces vamos a poner un rabito aquí y otro aquí. Conectamos uno en la tierra, un rabito en el neutro también, le ponemos un wire nut y guardamos los cables dentro de la caja. Y solo nos quedará aquí la tierra, el neutro y el retorno para instalar el ventilador. Tiene la tierra, tiene el blanco neutro, y aquí tienen dos cables, que es uno para la luz azul y uno negro para el ventilador. En ocasiones se pone un interruptor para la luz y otro para el ventilador, pero en este caso van a tener un interruptor común. Pueden funcionar independientes, pero por medio de los interruptores de cadena de cada uno. Pero antes debemos poner la base del ventilador en la caja, donde va a ir colgado el ventilador. Esta base la vamos a poner ahora para probar, pero está supuesto a ponerse después que el techo esté terminado por abajo. Ponemos un tornillo, ponemos el otro, normalmente los ventiladores se les ponen las aspas después que están colgando, pero como ya este estaba armado, la ranura de la base del ventilador debe entrar en la ranura de la base para que no gire. Puede moverse, pero no girar aquí. Conectamos la tierra con el verde, el neutro del ventilador con el neutro de la línea y el retorno, este que viene del interruptor sencillo que está del otro lado de la pared. Lo conectamos con el de la luz y el del motor del ventilador, aquí en el retorno que viene del interruptor sencillo. Aquí va un tornillito, va a entrar la tapita aquí y el otro del otro lado en la base. Entra aquí, la giramos, apretamos este tornillo y apretamos este de este lado y listo. Aquí tenemos los interruptores de cadena, uno para la luz y uno para el ventilador. Este para la luz y este para el motor del fan. Vamos al panel a poner la corriente. Vamos a probar aquí. Está bien, los dos amarillos. Vamos a probar este otro. Está bien porque la luz verde está alumbrando. Los dos amarillos, correcto. Este interruptor está encendido y vamos a encender la luz. Si apagamos el interruptor, pues se apaga la luz y el ventilador. Vamos a poner todo bombillo afuera para probar las luces. 9.8 watts en el LED, que vienen siendo 60 watts. El interruptor está apagado. Ahora vamos allá a encenderlo. Lo encendemos aquí y vemos que ahora las luces, las dos, están encendidas. Apagamos el circuito para acomodar los interruptores. Ya pusimos el combo toma corriente con switch para la luz de afuera. Ya este del fan con luz está puesto también y le pondremos la tapa cuando se arregle la pared. Bueno, ahora queda esperar a que arreglen el techo. Entonces vamos a dejar la corriente puesta. Vamos a dejarlo encendido y vamos a apagar la luz y el ventilador. Hagamos la de afuera también.
están apagadas. Listo y hasta la próxima.